¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El presente video tiene el objetivo de hacer un resumen histórico de la poesía engendrada en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es sin duda una de las capitales culturales de Latinoamérica, a pesar de no llegar siquiera a contar 140 años de historia. Y esto es así porque fue fundada en 1882 por la generación política del 80, aquella generación que quería hacer de estas pampas una especie de extensión de Europa, ¿no? Y de entrada ya la dotó con ese espíritu iluminista, positivista, racionalista, y muy rápidamente La Plata ya contaba con una gran universidad, un museo de ciencias naturales que llegó a estar entre los tres más prestigiosos del mundo, una inmensa catedral gótica de 110 metros de altura, un teatro de ópera, eh, el más importante después del Colón, por lo menos el más grande después del Colón. Y si repasamos la historia de la ciudad, vamos a encontrar nombres propios de mucho peso en diferentes espacios de la cultura. Alejandro Korn, Spegazzini, Bucetich, René Favaloro, Emilio Petoruti y una larga y larga lista de etcéteras. En el campo de la poesía, aparentemente no es la excepción. Igual quiero decir que La Plata se vanagloria mucho con autodenominarse la ciudad de los poetas. Yo no sé si no hay otra ciudad en nuestro país que merezca más ese título que, que la ciudad de La Plata, la ciudad donde yo radico, ¿no? Porque justamente yo pude profundizar eh, en la historia poética de mi ciudad, no lo he podido hacer con otras. Sin embargo, debo decir que La Plata tiene lo suyo y por eso hoy en este video les voy a comentar un poco cómo fue esa historia por estas latitudes. Así que el primer nombre propio que hay que mencionar es nada más y nada menos que el de Almafuerte. Radicado en la ciudad en el siglo XIX, en los últimos años del siglo XIX, o sea, a pocos años de la fundación de la ciudad, vivió mucho tiempo acá en La Plata. Su obra más conocida, los Siete Sonetos Medicinales, los escribió, me parece que en 1907, radicado acá ya en la ciudad. Hoy en la ciudad tenemos el Museo Almafuerte, donde él vivía en 66, entre 5 y 6. Y vale decir que es el único poeta de todos los que voy a mencionar en este resumen histórico que gozó de prestigio académico y popular. ¿Sí? Almafuerte es conocido tanto en los sectores académicos, muy bien visto, tuvo sus detractores, sobre todo en sus eh, tiempos contemporáneos, o sea, en las primeras décadas del siglo XX fue muy criticado Almafuerte por poseer un estilo muy particular, muy suyo. En esos tiempos el modernismo era lo que imperaba en cuanto a estilo estético acá en Argentina, en Latinoamérica toda, pero bueno, estamos hablando de Argentina. Pero después se lo revalorizó mucho. ¿Y quién no conoce el no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo? Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Me dan ganas de recitarlo todo el poema, pero bueno, vamos a tratar de que no sea tan largo el video.
Almafuerte muere en la década del 20, coincidiendo con la generación del 17 platense, también llamada la primavera fúnebre. ¿Por quién? Creo que por este hombre, si no me equivoco, aunque probablemente ustedes lo estén leyendo en espejo, Rafael Alberto Arrieta, enorme poeta eh, platense con peso nacional, no solo como poeta, sino también como crítico literario. Es el que de alguna manera promueve a la generación del 17, la primavera fúnebre, porque son poetas que murieron muy tempranamente, alrededor de los 30 años, entre los que hay que destacar sin duda a Francisco López Merino. Hoy la Biblioteca Municipal de la Ciudad de La Plata lleva su nombre y está ubicada en una de las casas donde vivió Francisco López Merino, que fue un gran poeta, amigo de Borges, amigo de un Borges muy joven, un Borges todavía desconocido en los grandes ámbitos de la literatura. Francisco López Merino se suicidó en una de las instalaciones del Jockey Club de acá de La Plata, pero nos ha dejado poesías como la siguiente. Si me permiten, les voy a leer La emoción del silencio. Otros nombres de la generación del 17 son Pedro Mario de Leye, Alberdi, Mendioroz, Lozano, pero sin duda López Merino es la gran figura de esa generación. Y La emoción del silencio, poema de Merino, cuenta con un epígrafe de Baudelaire que dice: esta es la hora en que todos los enfermos se agravan. En los largos crepúsculos profundos, poblados de un recóndito silencio, recuerdo el verso aquel que me emociona, la hora en que se agravan los enfermos. Pienso que un alma análoga a la mía, acaso ha penetrado al reino eterno, en esa hora ínfima y doliente, en que se agravan todos los enfermos. Amigo, ¿tú no sientes la tristeza que desciende en la hora del silencio? ¿No sientes cómo tu alma también gime cuando se agravan todos los enfermos? Un bello poema de López Merino, que claramente por no haber llegado a cumplir 30 años, si no me equivoco, falleció antes de los 30 años, dejó 3 o 4 libros nada más. Es más, no sé si no fueron 2 que publicó en vida. Ese es el que más me gusta, el que les leí. Bien. Hablar de generaciones es algo que está muy criticado en lo que a historizar la literatura respecta. A nivel nacional se discute si hubo o no una generación del 30. En el caso de que la hubiese, tenemos que hablar de María de Vilarino, poeta platense muy grosa, que a nivel nacional estaba incluida en esa generación del 30 que para muchos no era una generación. A ver, en este diálogo entre el arte y lo social, es muy probable que un grupo de personas nacidas en una misma región geográfica, en un mismo tiempo, experimenten una vida similar y que
eso los lleve a realizar productos artísticos similares. Bueno, un poco de eso hay, ¿no? Pero tampoco tenemos que hacer de ese entendimiento algo absoluto. Todo lo contrario. Bien, si no la incluimos a María de Villarino en la generación del 30, la podemos correr un poquito y la metemos en la generación del 40. ¿Qué les parece? A nivel nacional sí se reconoce una generación del 40 y de eso muchos no dudan, salvo los que ya directamente critican historizar la literatura desde las generaciones, ¿no? En la generación del 40 a nivel nacional, Olga Orozco, Alberto Girri, Enrique Molina. Y a nivel local, bueno, vamos a tener que hablar de Roberto Temis Speroni, enorme poeta platense que alcanzó prestigio nacional. Siempre académico, ¿no? El único que alcanzó académico y popular al más fuerte. Bueno, Roberto Temis Speroni empieza a publicar en la década del 40. Un poco antes teníamos la fuerte figura de María de Villarino. Y alguien que me gustaría destacar de la generación del 40, que no está tan canonizado como Speroni o María de Villarino, es Horacio Núñez West. Está canonizado, pero no a ese nivel como Speroni o la poetisa ya mencionada. De los tres les quisiera leer un poquito de su poesía y también de Rafael Alberto Arrieta, ¿sí? Arrieta pesaba fuerte a nivel nacional, era uno de los críticos literarios más representativos, encolumnado en el modernismo, sí, él. Pero como poeta, bueno, ahora les voy a leer un poema de él y me van a entender de quién les estoy hablando. A un espejo se llama. Bueno, de Rafael Alberto Arrieta, el promotor de la generación del 17, de quien dijimos, ¿no?, que Merino era la figura. Merino, amigo de Borges, y este poema se llama A un espejo, que si Borges lo hubiese leído, no sé si lo leyó, pero por ahí sí, yo creo que le hubiese encantado. Mis ojos buscaban en tu superficie el vestigio lunar de su belleza, y tú devuelves la mirada errante, duplicas mi silencio solitario y reproduces minuciosamente, fidelidad inútil, los objetos que me rodean sin acompañarme. Bueno, esa primera estrofa es increíble, ¿no? Desde un tono elegíaco, hay un yo lírico que está buscando algo que ya no está y se lo está implorando un espejo, pero con una profundidad poética y filosófica bellísima, ¿no? Si se los leo todos se van a enamorar de Rafael Alberto Arrieta, así que voy con la última estrofa. Para evitar idilios que, bueno, después son difíciles de manejar los vínculos amorosos, ¿no? La última estrofa dice: testigo mudo, confidente helado, yo te pido su imagen fugitiva y tú solo me das lo que poseo, mi soledad de pétalo caído en la duplicidad de la nostalgia. Poemón de Arrieta, señores. Perdonen que me
que me apasione, pero bueno, se me hace inevitable. ¿De quién más dijimos que íbamos a leer? Bueno, de María de Vilarino. Tengo por acá un, un poema que se llama Nací con el otoño. Y dice así: nací con el otoño, en su abandono, llegaba marzo herido de colores, guiándome a un sigilo de dolores, no al odio, ni al recelo, ni al encono. Hallé en la soledad el suave tono que del vivir no exalta sus rumores, y un ámbito feliz de ruiseñores para el sentir y el ser con que razono. El amor, la hermosura y lo sensible me dio el nacer y la ilusión no breve, que fuera en la verdad también posible. Y recibí, espigado en profecía de lágrimas y luz, su nombre leve. Me llamaron María, María de Vilarino. Y de Roberto Temis Speroni. Miren la obra que nos dejó Roberto Temis Speroni, pese también a no haber gozado de una vida muy extensa. A los 40 y tantos falleció en la década del 60 Roberto Temis Speroni. Este libro cuenta con un análisis de Ana Emilia Laíte, que va a ser el próximo nombre propio a resaltar, me parece, en la historia de la poesía platense. Ana Emilia Laíte creo que es la que más ha hecho en lo que a crítica literaria respecta por la poesía platense, y yo no vacilo en decir que para mí ocupa o es candidata plena a ocupar el podio a las 3 poetisas más grandes de la historia de Argentina. No tengo dudas de que Alejandra Pizarnik y Olga Orozco están ahí. El tercer puesto, tengo dudas, pero Ana Emilia Laíte lo podría ocupar tranquilamente. De Speroni vamos a leer Soneto a la paloma que maté de niño. En ese poema se va a poder ver también un tono elegíaco, pero también existencial. Y me parece que eso es lo que caracteriza a esta heterogénea y gran obra de excelsa calidad de Roberto Temis Speroni. Muy heterogénea, muy heterogénea.